La niña. Esta historia no es mía, es de mi tía. Ella cuenta que una noche era la única despierta en su casa. Lo único que lo alumbraba era la luz de su celular. Mis primos dormían en el cuarto de al lado y mis tíos siempre dejaban la puerta abierta por si mis primos querían algo en la madrugada. Ella dice que escuchó algo afuera de su cuarto. Cuando ella volteó a ver qué era, dice que vio una niña gateando. Ella dice que en ese momento pensó que era mi prima. Le dijo que ella se fuera a acostar, que ya era muy tarde. En cuanto le dijo eso, la niña la volteó a ver y se fue gateando rápidamente al cuarto de mis primos. En ese momento mi tía se levantó para ir a regañar a mi prima por estar despierta a esa hora. Cuando fue a ver, mi prima estaba completamente dormida. Ella supo que era una niña por su cabello negro y su tamaño. En su casa siempre han pasado cosas así, antes y después de eso. Mi casa en el bosque. Cuando era niño, viví en una casa un tanto inquietante. En el campo siempre pasaron cosas extrañas. Se escuchaban pasos de personas en el techo que se arrastraban por las paredes e incluso se veían sombras. De primero las sombras solo se veían y no hacían daño, pero luego comenzaron a ser más agresivas. Un día que mi padre salió y llegó un poco más tarde de lo habitual, se había ido la energía. La casa se había quedado sin luz. Mi hermano, mi madre y yo, cada quien se fue a su habitación. Con mi hermano escuchamos que abrían la puerta principal. Oímos pasos ingresando a la sala. Nosotros pensábamos que era mi padre. Nos sentimos un tanto inquietos cuando escuchamos a mi madre nombrar a mi padre muchas veces sin recibir respuesta. Y luego un grito desgarrador que pedía que la suelte. Nos levantamos y agarramos unas linternas. Nos dirigimos a la habitación de mamá. La puerta estaba abierta. Las linternas que teníamos no funcionaron al entrar a la habitación. Solo entraba la luz de la luna, que reflejaba una sombra encorvada que desapareció por la ventana, acompañado de un alarido que se alejaba por el bosque. Encuentro cercano. Les voy a contar una historia que le sucedió a mi abuela. Ella es de Huancayo, Perú. En su época todo era chacra. Para ver una casa cercana tenías que caminar horas. El punto es que en una ocasión ella iba a visitar a su abuela. Esto acompañada de su amiga. Juntas llegaron a su casa. Era una casa con material humilde. Sus ventanas no tenían vidrio. Simplemente eran unos huecos en la pared, lo suficiente como para que entre la luz natural. La visita se alargó y ya no podían regresar a su casa, ya que el camino es largo y no hay luz. Entonces se quedaron a dormir. Ya en la noche mi abuela se despierta porque vio que todo el exterior se iluminó. Entonces ella pensó que ya había amanecido. Cuando se acerca a la ventana, vio en el cielo una luz que provenía de un platillo volador. Despierta a su amiga para que también lo vea y me cuenta que del platillo bajaba una luz y comenzaban a subir plantas, algo así como si las estuvieran abduciendo. Ellas se asustaron y se salieron de la ventana por temor a que se las llevaran. Y así como vino la luz, de pronto todo se volvió negro, ya que aún era de noche. Ya en la mañana se acercaron a donde se había posado la nave y vieron cómo el sol estaba quemado. Esta historia siempre le digo a mi abuela que me la cuente para saber si existe una variación en los detalles, pero siempre la cuenta tal cual. También tuve la oportunidad de hablar con su amiga y me contó lo mismo. Simplemente es algo sorprendente. Las figuritas. Esta historia es 100% real
Y me ocurrió a mí. Hasta el día de hoy no le encuentro explicación alguna. Desde que tengo aproximadamente 5 o 6 años he sufrido pesadillas, pero había una la cual era muy constante. En esta estaba yo huyendo de criaturas muy coloridas, en formas de figuras, con rostro, manos y pies, pero esto era muy fuera de lo normal. En estas pesadillas yo tenía que correr a la nada para que estas figuritas no me atraparan. Eran pesadillas muy constantes, las cuales sigo recordando y de las que demoraba mucho en despertar. Antes de que mi abuela falleciera, habían ocasiones en las que me quedaba dormida en la casa de ella. Su habitación es que sin importar de qué lado pusieras la cama, siempre terminabas mirando hacia el lado de la puerta. Yo me quedaba dormida muchas veces allí y en ocasiones tenía estas pesadillas, pero eso no era lo peor, ya que solo cuando dormía en la habitación de mi abuela, al momento de despertarme, veían cómo estaban todas esas figuritas en la puerta mientras se iban desvaneciendo. Cabe resaltar que a la única que en ese entonces yo le contaba de las pesadillas y de lo que veía en esa habitación era mi abuela, y siempre que me dormía en su habitación las veía. Indispensable que tuviera pesadillas o no, las pesadillas no importaban dónde durmiera, siempre tenía entre 2 o 3 a la semana. Pasaban los años y yo seguía viviendo lo mismo, y nunca me daba mucho miedo, pero sí era algo inexplicable que al ser solo una niña lo viera raro hasta que crecí. Al cumplir 11 años, a mediados de noviembre mi abuela falleció, y su muerte me dio muy duro, pero tuve que aprender a vivir sin ella. Poco tiempo después de que ella falleciera, dormí en una habitación normal y volví a tener esa pesadilla, pero esta vez era diferente, ya que se estaban despidiendo de mí. Luego me desperté y vi esas figuritas como en el aire y yéndose mientras se desvanecían. Fue la última vez que las vi y que soñé con ellas. Actualmente han pasado años desde esa anécdota y aún no logro darle explicación alguna. He dormido varias veces en la habitación que era de mi abuela, pero nunca he vuelto a soñarlas ni a verlas. Se fueron al igual que mi abuela. La oscuridad del mar. Yo era un buzo y me encantaba el agua, el mar y todo lo que era relacionado con el océano. Un día me encontraba nadando por el océano Pacífico, viendo los corales y los peces los cuales nadaban alrededor, para luego ver a lo lejos una sombra. Se alejaba escondiéndose en las profundidades del océano. Yo al principio no logré comprender qué era eso, por lo que decidí salir para regresar a casa. Al llegar decidí investigar sobre las profundidades del océano, ya que seguía desconcertado al no saber lo que había visto en su momento. Los libros de ciencias naturales y de ictiología no me llevaron a ninguna conclusión, por lo que decidí ir por las leyendas locales, como monstruos de los mares, seres desconocidos, algo por el estilo. Al leer más sobre el tema me topé con una criatura desconocida, un animal gigante el cual vivía en las profundidades del océano. Se cree que él hizo un sonido desconocido, el cual dejó con dudas a los científicos. Ellos en su momento dijeron que el sonido era producto de un iceberg, pero las personas no estaban seguras. En efecto, estoy hablando del bloop. El bloop fue escuchado en el año de 1997. Esta criatura hizo sonar una frecuencia de 40 hercios hacia abajo durante aproximadamente 7 minutos. Solo un animal de tamaño mayor al de una ballena azul lograría hacer una hazaña de esa magnitud, por lo que decidí ir a investigar por mi cuenta. Llegué al centro del Océano Pacífico. Fui con un traje especializado y una cámara para investigar. Al principio no veía nada. La profundidad era muy escalofriante. No lograba ver más que un fondo oscuro. Bajé poco a poco y alrededor mío estaba rodando un animal bastante raro. No lo lograba reconocer. Sentí un terrible horror. Era un animal largo, casi del tamaño de una persona. Lo que me causó más miedo fue que se comenzó a acercar y logré ver lo que era.
Lo que se encontraba ahí era un tiburón anguila. Un animal muy raro y terrorífico, el cual tiene más de 300 dientes. No le tomé importancia hasta que veo muchos peces saliendo de las profundidades, como si estuvieran huyendo de algo. A lo que volteo a ver y ahí estaba, un animal colosal que fácilmente me podía tragar con toda libertad. Me quedé completamente quieto al ver tal criatura. Intenté nadar a la superficie, pero ya era tarde. Veía abajo mía y solo logró ver de frente a la criatura, cara a cara, con unos dientes de mi tamaño. Nadé lo más rápido que pude a la superficie, tratando de huir de aquel animal gigante. En ese momento no pensaba más que él, porque vine a las profundidades. En ese momento me daba por muerto, pero la criatura retrocedió solo para ver con más velocidad desde las profundidades. Yo me asusté, me intenté quitar de su camino, pero me pasó golpeando con una de sus aletas. Lo único que recuerdo era cómo esa criatura casi me mata. Desperté en una isla con una gran herida en la pierna. Me intenté parar pero no podía. Estaba agonizando hasta que llegaron a rescatarme. Aún así, logró recordar ver ese animal en las profundidades. Algo vigilaba a mis padres mientras dormían. Siempre he sido una persona muy escéptica frente a los temas de fantasmas o espíritus, pero cuando tenía 10 años tuve una experiencia paranormal que hasta la fecha no he logrado entender. En aquel entonces yo dormía en una habitación con 2 camas, en las cuales mis padres dormían en una y yo ocupaba la otra. En una noche cualquiera tuve una pesadilla que me hizo despertar a eso de las 2 de la madrugada. Aún recuerdo aquel sueño que se trató de muchos ojos, todos de diferentes colores y tamaños, observándome con odio. La cuestión es que aquella pesadilla provocó que me sentara en la cama del mismo impacto. Mi respiración estaba agitada y solo miraba a la ventana donde observaba el cielo oscuro de la madrugada. Cuando ya recupero un poco el aliento y me doy cuenta de que estoy despierto, volteo a ver con cautela a mis padres, quienes estaban siendo observados con odio por una entidad alta y de color blanco. Como cualquier niño o persona que no ha tenido contacto con algo parecido, mi reacción en aquel momento fue gritar. Creo que hasta mis vecinos escucharon aquel alarido que solté. El extraño ente me miró y se dirigió a mí con mucha rapidez, pero mi padre, quien se había despertado con aquel grito, se quitó las cobijas de encima justo en el momento que esa cosa desaparecía. El resto de la noche la pasé en la cama de mis padres. Admito que dormí muy poco después de eso. Al día siguiente mis padres me preguntaron el por qué grité. Mi respuesta siempre ha sido la misma. Alguien o algo blanco los estaba observando y no con buenas intenciones.